voy a enseñar cómo hacer este aplique de elefantito. Los materiales que vamos a utilizar son hilos de los dos colores que queremos que sea el elefantito, gancho de 2 medidas que tengan una diferencia de 0.5 milímetros. En este caso voy a ocupar del número 3 y del 2.5 y nuestra aguja lanera. Lo primero que vamos a hacer es que con nuestro hilo gris y con nuestro gancho de mayor medida vamos a hacer un anillo mágico. Y luego haremos 3 cadenas para dar altura. En este anillo mágico lo trabajaremos de 12 puntos altos. Tengo ya mis 12 puntos altos en el anillo, aparte de las 3 cadenas que empleé para dar altura. Entonces los cierro y también los cierro con punto deslizado. Luego haré nuevamente 3 cadenas para dar altura y esta vuelta la trabajaré con aumentos, es decir, haré 2 puntos altos en cada cadena para al final tener 24. He trabajado mi vuelta ya con aumentos, tengo mis 24 puntos altos y ahora lo que voy a hacer es cerrar con punto deslizado. Haré 3 cadenas nuevamente para dar altura y esta vuelta la trabajaré de la siguiente manera: un aumento, un punto normal, un aumento, un punto normal y así toda la vuelta hasta tener un total de 36 puntos altos. Ya he trabajado mi vuelta con un aumento y un punto normal. Tengo mis 36 puntos altos. Ahora voy a unir con punto deslizado y cortaré hebra. Tiro hebra y ya lo que me resta hacer es esconderla por la parte de atrás y también esconder este bordecito. Recuerden que tengo un video donde les enseño cómo esconder esta hebra sin que se note el borde de nuestro inicio, de nuestro fin del tejido circular. Se los dejaré en la cajita de descripción. Aquí ya escondí la hebra, no se nota dónde empieza ni dónde termina mi tejido circular. Entonces esta vendría siendo la cabecita, entonces la guardamos para después. Ahora trabajaremos las orejitas, entonces tomaremos nuestro hilo del otro color y el gancho de menor medida y haremos un anillo mágico. En el que haremos 2 cadenas para dar altura y en este anillo lo trabajaremos con 10 medios puntos altos. He hecho mi anillo con 10 puntos altos, ahora voy a cerrarlo. También voy a cerrar con punto deslizado. Hago 2 cadenas nuevamente para dar altura. Esta vuelta la voy a trabajar con aumentos de medios puntos altos, es decir que al final tendré 20 medios puntos altos. He terminado mi vuelta de aumentos de medios puntos altos, ahora cerraré con punto deslizado. Y cortaré hebra. Con el gancho tiro hebra y fuera de cámara la esconderé para que me quede un círculo perfecto, que no se note este punto.
Luego con el mismo hilo y con el mismo gancho haremos otra vez un anillo mágico, pero esta vez haremos 3 cadenas para dar altura. Y este anillo mágico lo trabajaremos con 10 puntos altos. Tengo mis 10 puntos altos en mi anillo mágico, los cierro y también cierro con punto deslizado. Luego trabajaré esta vuelta con aumentos de puntos altos, es decir, al final tendré 20 puntos altos. Hago mis 3 cadenas para dar altura y empiezo a trabajar la vuelta con aumentos de puntos altos. He terminado mi vuelta de aumentos de puntos altos, ahora uniré con punto deslizado y cortaré hebra dejándola un poco larga, unos 20 centímetros aproximadamente. Tiramos hebra y luego haremos lo siguiente. Empatamos nuestros círculos revés con revés. Y con el gancho pasaremos 2 anillas del borde del círculo pequeño primero y luego las 2 anillas que están inmediatamente después de la hebra. Tendremos en el gancho las 4 anillas, las 2 del pequeño círculo y las 2 del grande. Entonces jalaremos y luego giramos para meter nuevamente el gancho en las 2 anillas siguientes de nuestro círculo grande y luego las 2 siguientes del círculo pequeño. Enlazamos y tiramos hilo, giramos y haremoslo de nuevamente. Enganchamos en las 2 anillas del círculo pequeño y luego en la grande tiramos hebra y hemos unido nuestros 2 círculos. Ahora lo que haremos es llevar esta hebra a la parte de atrás. Para ello meteremos el gancho aquí y ya que lo tenemos en la parte de atrás, con nuestra aguja lanera llevaremos esta hebra con la otra para hacer un nudo y esconder la hebra. Luego que ya escondí mi hebra y que tengo mis círculos unidos, haremos lo siguiente. Luego lo que haremos es ubicar en nuestros círculos unidos la primera cadena libre, es decir, la que no se unió al otro círculo, que es esta. Y iniciaré a trabajar con el otro hilo, con el hilo de otro color, perdón. Hago un medio punto y trabajaré esta parte, este borde, con puros medios puntos, haciendo uno y en el siguiente 2. Voy a aprovechar para esconder la hebra. Hice 1, hago 2, en el siguiente hago 1, en el siguiente 2, y así hasta llegar a la parte de acá. Llegué a la otra cadena que tengo libre del otro lado y lo que voy a hacer en esta es un punto deslizado.
Para pasarme la otra cadena libre de mi otro círculo, voy a hacer igual un punto deslizado. Y sigo la secuencia que llevaba aquí. Aquí hice doble, un punto, quiere decir que debo continuar con doble. Igual trabajo este borde de la misma forma. 2 y 1, 2 y 1. He trabajado las cadenas de mi borde de este círculo, ahora estoy en la última cadena disponible. Voy a hacer mi punto deslizado y para unir con el otro círculo haré un punto deslizado en la primera cadena gris que se formó. Corto hebra y tiro hebra. Así hemos terminado una de nuestras orejitas. Lo que nos resta hacer es otra para tener el par listo a la hora de ensamblar. Ahora comenzaremos con la parte de la trompita. Para ello dejaremos 20 centímetros aproximadamente de hebra y haremos un anillo mágico. Este lo haremos con nuestro gancho de menor medida y este será de 5 puntos. Entonces empiezo 1, 2, 3, 4, 5. Cierro mi anillo mágico y cierro con punto deslizado. Luego haré una vuelta sin aumentos, es decir, haré otros 5 puntos. Uno, 2, 3, 4, 5. Uniré con punto deslizado donde llegue a mi unión. Este. Queda un poco ajustado, listo. Y cierro con punto deslizado. Ahora aquí pondré la hebra de diferente color para distinguir dónde es mi punto de unión. Y procederé a voltear mi tejido. Además, sacaré la hebra larga. Ya que he volteado mi tejido y que la hebra gris está del otro lado también, continuaré con mis vueltas sin aumentos de medios puntos y haré 16 más. Entonces regreso cuando haya terminado esos 16 en espiral. He terminado ya mis 16 vueltas sin aumentos, nos ha quedado como un tubo. Ahora lo que voy a hacer es cortar hebra, la voy a dejar larga, un poco más larga, unos 20 a 25 centímetros, y voy a tirar hebra. Voy a insertar mi aguja lanera con la hebra que dejamos desde el principio.
lo que vamos a hacer es unir la trompa de nuestro elefante a la cabeza. Voy a aprovechar para tapar donde se hacen las uniones de las vueltas, y en la segunda vuelta, en el segundo círculo, pegaremos la trompa. Luego que ya hayamos pegado la trompa, insertaremos la otra hebra, la hebra más larga, la que sale de la punta, y haremos un remache o dos para tapar el circulito que se ve. Nuestra trompa quedaría así, de esta forma. La colocamos de la forma que queramos que quede torcida. A mí me gusta así. Entonces lo que voy a hacer es ubicar en qué vuelta más o menos iría esta parte hacia arriba. Y cuento las vueltas, sería 1, 2, 3, 4. Entonces paso la aguja hasta la cuarta vuelta. Bueno, la llegué hasta las 5. Estiro la hebra y fruncería. Jalo para que frunza. Llevo la hebra a la parte de atrás para hacer un pequeño nudo. El nudo lo hice por la parte de atrás. Ahora lo que voy a hacer es que por la misma parte de atrás, con la aguja lanera, llevaré la hebra hasta este punto.
Luego que ya haya llegado a ese punto, jalo y frunzo para darle forma a mi trompa. Así me gusta como se ve. Y haré un nudo para asegurar la hebra. Luego tendré que pegar esta parte en la cabeza para que no se despegue. Lo que voy a hacer es pasar la aguja hasta ese punto y hacer... Lo que haré es pasar la aguja hasta ese punto y unir. Una vez que hayamos terminado de pegar la trompa a la cabeza, lo que nos resta hacer es la boca. Para ello haremos un anillo mágico, dejando hebra un poquito larga, de 10 centímetros aproximadamente. Haremos 3 cadenas para dar altura. Y aparte de estas 3 cadenas haremos 7 puntos altos. He terminado los 7 puntos altos, cierro el anillo mágico, pero no uno los puntos, no hago punto deslizado para unir, sino que sí lo dejo y corto hebra. Con el gancho tiro hebra y aprovecho estas hebras para pegarlo a la trompita. Ya que hemos escondido la hebra en la cara o en la cabeza, nos restará pegar las orejas. Los círculos pequeños irán por la parte de abajo.
Me he apoyado en unos alfileres para fijar las orejas y ahora lo que voy a hacer es con la aguja lanera pegarlas a la cabeza. Voy a aprovechar estas cadenas para hacer los puntos de fijación. Voy a pasar mi aguja lanera para brincarme al otro lado. Y haré lo mismo de este lado. Una vez que haya terminado, lo que me restará será esconder las hebras, cortar y esconder, y regresamos al paso final. Ya he cortado y escondido las hebras, ahora lo que me resta hacer es pegar los ojitos. En la cajita de descripción les dejaré un link para que vean el video donde les explico cómo hacerlos. Ya he pegado los dos ojitos y ya he terminado mi aplique de elefantito.